¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan diariamente mediante estas matinales que compartimos, ¿verdad? Día tras día. Hoy, continuando en estas meditaciones, este 28 de mayo lleva por título El ejercicio correcto de la voluntad. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 13, vamos a orar allí donde nos encontramos, cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor nuestro. En este día, Señor, pedimos siempre tu compañía, tu cuidado, tu dirección, Señor, en todo momento. Cuida, Señor, de cada uno de nuestros seres queridos. Acompáñanos siempre, Señor, en el trayecto de nuestro día. Que tu palabra, Señor, sea siempre una luz en nuestro camino. Y que, Señor, tú nos ayudes a poder cada día, Señor, ser más fuertes en la fe. Que tú, Señor, nos ayudes a poder vencer también cada prueba y cada adversidad, Señor, que enfrentemos en nuestro diario vivir. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El libro de Filipenses, el capítulo 2, el verso 13, nos dice lo siguiente. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer? Dios, por su buena voluntad. En este libro, Pablo aquí les habla acerca de Cristo a los filipenses y también les presenta, ¿no?, que ellos son una lumbre en el mundo y que ellos deben estar ocupados en poder seguir este camino de la salvación. Pero también les deja en cuenta que durante este camino de la salvación, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién les va a dar la fuerza, la fortaleza, las herramientas, todo lo que necesitan para poder caminar? Es Dios mismo. Por eso aquí nos dice lo siguiente. Debemos dar a Dios todo el corazón. Si no, el cambio que se ha de efectuar en nosotros y por el cual hemos de ser transformados conforme a su semejanza, jamás se realizará. Entonces, nosotros debemos dar a Dios todo nuestro corazón. Hemos visto en anteriores matinales, ¿sí?, que debemos entregar nuestra voluntad a Él, tomar nuestra cruz cada día, llevar ese yugo que Dios nos ofrece. O sea, entregar nuestra voluntad en las manos de Dios, entregar todo nuestro corazón en sus manos. Si no, no vamos a poder ser transformados, no vamos a poder resucitar realmente una vida nueva, ¿sí? Conforme a la semejanza, no va a poder ser realizada aquella obra en nosotros. Porque la religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, poniendo todas las otras facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder decisivo que obra en los hijos de los hombres, la, obedi la obediencia a Dios o la desobediencia. Entonces, la voluntad no es gusto, no es una inclinación, sino es que es un poder decisivo, ¿sí? Si algo que nosotros poseemos es nuestra decisión, nosotros podemos decidir. Es un poder decisivo que obra en nosotros, tanto para obedecer a Dios como también para desobedecerle. Entonces, Dios nos pide que nosotros entreguemos nuestra voluntad en sus manos. ¿Por qué? No es porque Él quiera someternos, ¿no? O sea, como se puede entender esa palabra, ¿sí?, de mal sentido, sino es que Él desea esto, ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros a poder, ¿qué? A poder vencer el mal, para podernos dar la capacidad de afrontar cada adversidad con su guía, bajo su voluntad. Y esto es así, claramente. Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros podemos ver, ¿verdad?, los mandamientos y todas las enseñanzas de la Biblia como una imposición. Pero es que ese es un problema, ¿sí? Lo vemos como imposición cuando a nosotros en sí se nos enseña que nosotros debemos cumplir esos requisitos para agradar a Dios. Claramente sí, pero se lo lleva a otro plano. ¿En qué? En que nosotros debemos hacer todo eso ¿para qué? Para alcanzar la salvación, para que Dios agrade y nos salve a nosotros. Pero es que no es así, sino que Dios siempre nos va a desear salvar. Nosotros ahí tenemos que entregar nuestra voluntad a Él, al poder conocerle y entregar nuestra vida en sus manos. Ahora,
allí Él va a efectuar ese querer como ese hacer en nosotros. Y esos dones y talentos que Dios provee van a ser consagrados a su causa. Y no va a ser una imposición, no va a ser una carga. Más bien va a ser un aliento a seguir adelante. Entonces nosotros debemos entender aquello. Por eso debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Todo aquello que nos aleje de Dios, nosotros debemos dejarlo, para que así obre Dios en nuestras vidas. Los tesoros son el ídolo de muchos. O sea, muchas veces nosotros anhelamos tener muchos tesoros, mucha riqueza, y ese es el ídolo de muchos. Y ahí se genera el problema de la ambición, el egolatrismo y demás cosas, ¿verdad? El amor al dinero, el deseo de la riqueza, son la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás, a muchas personas, en sí, por no decir a todos, ¿verdad? Otros adoran también ¿qué? La reputación y los honores del mundo. Cuidan su reputación, quieren que todos le rindan honores, quieren que todos alaben su elocuencia y muchas cosas de ellos, que son virtudes que se pueden admirar, pero también se puede convertir en un ídolo para esa persona. Incluso para un mismo predicador puede también suceder lo mismo. Y hay muchos que llegan a ese punto sin darse cuenta. Otro que puede mantener atado también es que una vida de comodidad egoísta. Todo para mí, para los demás que consigan como puedan, no importa. Yo estoy feliz, yo estoy tranquilo. Los demás allí, ¿no? Que cada uno cargue con su propia responsabilidad, ¿no? Entonces, este se hace libre de toda responsabilidad que pueda tener con su prójimo. Y Dios nos ha dicho que nosotros somos responsables de nuestro prójimo. Eso incluso podemos verlo en el ejemplo de Caín y Abel. Entonces nosotros somos responsables. Cristo vino a este mundo, se hizo uno como nosotros, y Él se hizo responsable de sus prójimos. Entonces, tampoco hay lugar para el egoísmo dentro de esto. E incluso un cristiano puede también albergar egoísmo, en solamente querer salvarse a sí mismo, en solamente desear retener esa enseñanza para sí mismo y no quererla compartir con los demás. Engordar y engordar y engordar, pero nunca dar. Egoísmo, libre de responsabilidades. Ese es el ídolo de otros también. Más deben romperse los lazos de servidumbre con Satanás. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo, o sea, a Satanás. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Si no puedo ser yo un tibio, ¿verdad? Que, bueno, más o menos la mitad y menos de la mitad de mi vida, o sea, o de mí, le pertenece a Dios. Y la otra gran parte al mundo. No, no puede haber aquel. Porque Dios los vomitará de su boca. No puede haber una vida doble, una vida medias. O es enteramente de Dios, o es caliente, o sea, o es simplemente del mundo, o es Satanás, frío. No hay un término medio, no debe haber un término medio en sí, porque sí lo hay, ¿no? Pero no debe haber ese término medio, porque no puede hacerse ambas cosas. Desear ser bondadoso y santos es rectísimo. Está bien desear ser bondadosos y ser santos, pero si solo llegáis hasta allí, nada os valdrá. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que a veces no se puede entender algunas cosas, ¿verdad? Pero hay que explicarla. Mire, o sea, yo deseo ser bondadoso, yo deseo ser santo, pero es un deseo. Pero si solamente nos quedamos en el deseo, ¿de qué sirve? Eso lo vimos en otra matinal, ¿verdad? ¿De qué sirve? Que yo desee algo, que yo sueñe con algo, pero nunca me esfuerce por aquello. No entregue mi voluntad a Dios, para que Él me dé el esfuerzo, para que Él me dé el querer como el hacer. ¿De qué me serviría? ¿De qué me serviría saber todo eso y después decir, pero es que no se puede, es que es difícil guardar el sábado, es que no se puede dejar de hacer esto, que no se puede dejar lo otro, pero es que esto, pero es que lo otro? ¿De qué me sirve el conocimiento, verdad? ¿De qué me sirven los bonitos deseos si no hay ejecución? Porque no hay una entrega de la voluntad en las manos de Dios. Este es un llamado de atención para todos nosotros.
no solamente para los que escuchan, para su servidor también, o sea, es para todos, porque somos humanos. Lastimosamente, muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. Es que es así. Muchos van a perderse así. Van a perderse esperando y deseando ser un buen cristiano, pero que nunca lo han llegado a ser. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No eligen ser cristianos ahora. Es que esperan como que haya algo que suceda grande para recién empezar a ser buenos cristianos, pero es que tal vez cuando eso pase ya sea demasiado tarde, muy tarde. Por eso el momento de empezar a ser un verdadero cristiano, de entregar nuestra voluntad en las manos de Dios, es ahora. No más allá, no cuando nos encontremos con Cristo cara a cara, porque ni te vas a poder encontrar, porque vas a huir de aquello, de la presencia de Dios. No, no es en ese momento. Es ahora o nunca. Porque una vida pura y noble da victoria sobre nuestros apetitos y pasiones. Y todos nosotros lo tenemos. Tenemos apetitos y pasiones. Hay. Pero una vida pura y noble da victoria sobre esto. Puedes, así como Cristo, vencer al pecado en la carne, con la ayuda divina que Cristo nos provee hoy, mediante el Espíritu Santo. Que Él nos convence de pecado, de justicia y del juicio. Es posible para todo aquel que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Es posible. Aquí no me vengan a decir, porque hay muchos que me dicen, es imposible. Pero ¿qué le dijo Cristo a aquellos que después de la conversación con el joven rico dijeron, qué difícil es esto? ¿Quién lo puede hacer? Cristo les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso se pide la entrega de la voluntad plena a Dios. Por eso aquí Pablo también les dijo, y ustedes pues son lumbreras del mundo, ¿pero qué? Pero ustedes tienen que hacer una cosa, entregar su voluntad en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Él les dé el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la forma de llegar a ser lumbreras en el mundo. Por eso aquí dijo, haced todo sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos, tomados, aferrados, en otras palabras, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, y hasta aquí ya está hablando del futuro, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo estaba viendo aquello. Pablo veía ese momento. Y él les implora aquí a ellos que permanezcan, que entreguen su voluntad, que se aferren a las promesas de Dios, que crean que esto es real, que confíen plenamente en Dios y que cuando llegue el día glorioso, Él pueda verlos allí y sentirse feliz de que su trabajo no fue en vano, sino que dio los frutos esperados. Hoy, si este hombre de Dios deseaba esto, imagínense a un Dios quien le puso ese deseo en su corazón. Dios lo desea aún más. Por eso, entreguemos nuestra voluntad en las manos de Dios. Ese es el ejercicio correcto de la voluntad. Entregar en las manos de Dios para que Él nos dé el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.